los que nos acompañan el día de hoy. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la iniciativa México Creativo, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral titulada Patrimonio Inmaterial, la cocina tradicional mexicana, y agradece la presencia de nuestros destacados invitados a esta sesión. Cedo la palabra al doctor Pablo Rafael de la Madrid, director general de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría. Gracias por acompañarnos. Después de Saskia Sassen, y pues para mí es un privilegio, un honor, un gusto y va a ser un deleite presentar a Gabriela Cámara, pues que no sé por dónde iniciar diciendo quién es, muchos de ustedes la conocen. Pues Gaby fundó en 1998 un mítico restaurante, el Contramar, que luego yo creo que la vida le regaló un árbol de oportunidades a partir de ese lugar que muchos de los capitalinos queremos, que se convirtió en un grupo restaurantero que generó más de 11 restaurantes, que fue nuestra representación insignia en la Cumbre del Agua de Zaragoza, y que luego además derivó en una serie de experiencias fantásticas asociadas al compromiso social, desde la gastronomía a temas asociados al medio ambiente, a la recuperación del tejido social. Es decir, se trata de una, no quiero decir, de una chef que tiene un pie puesto en la responsabilidad social, en el compromiso con los y con las ciudadanos, en un profundo amor a México y a su gastronomía, con una conexión directa con su cultura milenaria, y que además a nosotros nos honra mucho porque es miembro integrante del Consejo de Diplomacia Cultural. A Gaby se le invitó para que diera una conferencia magistral sobre el patrimonio inmaterial, entendido como, digamos, lo que tiene que ver con la cocina tradicional mexicana como patrimonio inmaterial. Entonces yo, pues ahora, después de presentarla, lo que le haría es cederle los micrófonos para que hiciera su exposición, y si te parece bien, Gaby, al final pues tenemos una conversación y te lanzo también las preguntas que el público va a estar haciendo desde sus casas. En estos tiempos de pandemia, donde tenemos la doble sensación de cercanía, donde las palabras se convierten en abrazos, como sucede en estos momentos, pero donde también sacas al tiempo de la ecuación, y donde planear se vuelve difícil. Y en el caso de la gastronomía, del patrimonio cultural inmaterial, pues haber salido de la noche a la mañana, pensar en lo que sucedió con las fiestas populares, las fiestas patronales, los tequios, que pues básicamente suceden en el espacio público, como suceden también los procesos asociados a la gastronomía, pues ningún metadato será capaz de sustituir eso, pero por el otro lado también, digamos, el ámbito de lo digital se convierte en una oportunidad si aprendemos y podemos salvar la brecha digital. Así que con estas reflexiones simplemente darte la bienvenida y te cedo el micrófono. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ti, Pablo, muchas gracias a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. México, sin duda, es uno de los países donde la creatividad abunda, ¿no? La creatividad realmente es parte de la constitución de cualquier cultura, pero en México, con una cultura tan variada, tan diversa, tan rica, pues la creatividad la vemos por todas partes, y me parece fantástico que organicen este tipo de pláticas en torno a este elemento tan fundamental para nosotros como identidad, ¿no? Bueno, pues sin duda la gastronomía, que es mi tema, como tú bien dijiste, me gustó mucho lo que dijiste de que el Contramar hace 22 años que lo abrí, fue una plataforma de la cual ha salido un montón de, pues, se ha desencadenado en un montón de posibilidades en muchos sentidos, ¿no? Hace 22 años la comida se consideraba siempre muy importante, la gastronomía mexicana siempre ha tenido, todos los mexicanos hemos sabido que nuestra gastronomía es una cosa
especial, si estaba nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad o no por la UNESCO, ¿no? Como patrimonio cultural oficialmente o no, no era relevante. Sabíamos que nuestra gastronomía era parte crucial de la cultura, de las fiestas, de la vida social, de la vida, cuánto de la vida de los mexicanos no se organiza en torno a la comida, ¿no? A las actividades bueno, en la vida rural, en cuanto a las cosechas, como que tenemos una cultura donde la comida sigue siendo una parte muy vital de lo que somos. Sin embargo, hace 22 años se tomaban, yo creo que grandes cocineras, grandes chefs, la tradición culinaria, por ejemplo, del sureste o la tradición de las diferentes regiones de Oaxaca, eran mucho más, pues mucho menos conocidas al resto de la humanidad, ¿no? Y ahora, o al resto del mundo, y ahora a través de las redes sociales, de lo que se ha vuelto la comida en términos de como industria alimentaria, los restaurantes, como la comida gourmet, que se ha vuelto pues un elemento de cultura más popular. Yo estoy convencida que nos ha cambiado la manera de pensar en la comida, mucho a la par de lo que ha sucedido en la escena internacional de la comida, ¿no? La comida siempre ha sido importante en todas las culturas, todas las grandes culturas tienen grandes gastronomías, todos los grandes asentamientos humanos. O sea, la comida es una parte inseparable de la vida, ¿no? Y el arte es una parte también inseparable de la vida, que la comida sea más o menos eh, considerada más o menos como un arte o como una parte relevante de la cultura, solamente tiene que ver con cómo apreciamos la cultura o cómo podemos hablar de ella. Y yo creo que el mundo ha cambiado mucho en relación a lo que consideramos que la cultura es, ¿no? A ver, tal vez estoy siendo un poco revuelta, pero lo que quiero decir es, a raíz de que se vuelve importante como la documentación de la vida cotidiana, el estudio de la vida cotidiana, incluso históricamente, en las artes, en el estudio en los documentos, no solamente las grandes batallas, los grandes eventos que pasan a la historia como momentos históricos, ¿no? Ahora, o sea, que pasan en el tiempo, se consideran los momentos, digamos, históricos memorables. La vida cotidiana no tiene grandes eventos, pero tiene grandes elementos. Y uno de los grandes elementos ciertamente es la comida. La comida, desde los utensilios que se utilizan para hacer la comida, los ingredientes que se utilizan para hacer la comida, cómo conviven esos utensilios, esos ingredientes, el arte incluso de la cacería, de la recolección, de la preparación de las comidas, cómo son parte de la vida cotidiana en términos de cómo se diferencia una comida de la fiesta a una comida de la vida diaria, cómo se diferencia una comida de los diferentes momentos del año, de las diferentes cosas que se festejan, eh, cómo hemos por los momentos que vivimos en la humanidad, en el mundo, por muchas cosas, por la comunicación que hay, por la importancia de las redes sociales, se ha vuelto la gastronomía mexicana muchísimo más conocida al resto del mundo, ¿no? Muchísimo más conocida, desde los programas de Netflix y las crónicas de los tacos recientes, hasta los restaurantes de Enrique Olvera, que se han vuelto como una, ¿cómo se dice? Alta cocina reproducible en otras partes del mundo, restaurantes mexicanos fuera de México que han tenido muchísimos reflectores, festivales gastronómicos que han tenido reflectores como nunca antes. Yo creo que tiene que ver también con un fenómeno que es en Estados Unidos, la cocina más sofisticada que les queda geográficamente cerca, pues es la mexicana. Entonces, la comida mexicana ha pasado de ser una comida barata a una comida complejísima que varía desde Sinaloa hasta
digo, la Baja California ni se diga, ¿no? Con todas sus carretas y el turismo que hay de Estados Unidos allá, pero sí, yo creo que se va desenvolviendo, o sea, la gastronomía mexicana ha sido algo que se ha ido desenvolviendo en toda la magnitud de lo grande que es, ¿no? O sea, la comida mexicana empiezas a rascarle por un pedacito y te das cuenta que hay un sinfín de salsa, vamos a aprender a hacer salsa. ¿Qué quiere decir hacer salsa? Hay infinidad de recetas de salsas, hay infinidad de recetas de moles, hay infinidad de recetas de un montón o sea, hasta un guacamole, que es lo más elemental, por ejemplo, para los americanos, ya se ha vuelto muchísimo más sofisticado o se ha vuelto muchísimo más elaborado la manera en la que pueden pensar de eso. Y tiene que ver, evidentemente, con que de repente en este mundo en el que la gastronomía se vuelve pues un elemento, digamos, más asumido popularmente como digno de viajes o digno de visitas culturales, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo estaba creciendo, las visitas a diferentes países o viajes en familia se arreglaban o bueno, se pensaban en torno a exposiciones, conciertos, no sé, acontecimientos operísticos, y ahora yo siento que es una cosa mucho más popular el viajar con un motivo gastronómico también. O sea, el turismo gastronómico se ha vuelto una cosa intrínseca o sea, los viajes a México tienen un montón, el turismo que viene a Cancún o a las playas de México, ahora tiene una capa más de, digamos, de motivos por los cuales venir a México, que es la gastronomía mexicana. Y no solamente los tacos y emborracharse con tequila, ¿no? Ahora hay una variedad infinita de opciones de mezcales, un aprecio por lo artesanal de lo producido localmente, un aprecio por el valor que tiene en las comunidades rurales lo que se produce para las grandes preparaciones de gastronomía mexicana. Y yo creo que todo eso hace que sea hoy en día bastante aceptado que la gastronomía mexicana, sin duda, es no solamente un patrimonio para todos los mexicanos, más allá de que la UNESCO ya lo haya, digamos, oficializado, pero de que la gastronomía mexicana es patrimonio inmaterial de la patrimonio cultural inmaterial, sin duda, pero cada vez más algo de lo que cada mexicano común y corriente puede estar muy orgulloso. Yo creo que antes había una tendencia a pensar que los tacos eran pues algo, digo, comida de antojo, pero no lo suficientemente importante como para poder hacer un libro de tacos. Hoy en día la moda ha cambiado tanto que hay infinitos libros, bueno, no infinitos, pero fácil hay 20 libros en editoriales, digamos, de moda sobre tacos y comida callejera de México. Hay programas en todo tipo de programas al respecto. Hay todo tipo de series al respecto. La gastronomía popular, digamos, la gastronomía callejera que los mexicanos hemos apreciado siempre, pero que era una cosa como, era más bien como que o sea, la gastronomía informal cumplía la función de que te alimentabas cuando estabas como deprisa de un lugar a otro o cuando no tenías tiempo de ir a un lugar formal o cuando no. Y hoy en día la gente viene a México a un recorrido casi casi turístico, diferentes taquerías en la calle o puestos en la calle o el mejor lugar del pozole, competencias de dónde se encuentra eso y en medios y redes sociales todo un afán por encontrar el lugar para tal tipo de antojo en quién sabe qué localidad, el mejor lugar de tortilla de harina de quién sabe qué otra localidad. O sea, creo que la comida nos ha dado muchos pretextos para estar orgullosísimos de nuestra mexicanidad y nuestra identidad, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, yo tuve la suerte de empezar a dedicarme a esto antes de que estuviera tan de moda. Hice un restaurante que siempre pensé, o más bien en el que siempre pensé cómo hacer accesible
una parte de la gastronomía mexicana que generalmente no se veía como accesible o que no se veía como comida digna de ser presentada ante un público visitante, como por ejemplo, no sé, un mole es una comida formal mexicana que siempre era el plato nacional, o unos chiles en nogada, hay muchas comidas muy elaboradas en la gastronomía mexicana y no, que mucho más allá del mole, los moles oaxaqueños, o unos chiles poblanos, o un mole poblano, o eh, platos del sureste, o especialidades norteñas. Yo creo que tenemos ahora la posibilidad de comer comida mexicana más de diario, en contextos donde se aprecia profundamente igual un taco de carnitas que una cochinita pibil hecha o que una barbacoa, por ejemplo, ¿no? Una barbacoa, una barbacoa de fiesta, no de la que comes en la calle así como el domingo nada más de pasada, sino una cosa, a ver, cuando tú quieres hacer una comida mexicana importante de celebración, haces ciertos platos. Pero en el día a día la comida mexicana es igual es igual una representación de la cultura, y es igual una representación de los ingredientes, de las técnicas, de los utensilios, de las artesanías que circulan, o sea, que existen gracias a la comida. Y yo creo que estamos en un momento en el que eso se aprecia más generalmente, más abiertamente, más públicamente, que si es moda, que si no es moda. Yo digo, pues qué bendición que podamos estar en un momento en el que eso sea una, un entendido común que se puede como algo importante. Independientemente de que en México siempre lo habíamos sabido, siempre ha habido una cosa como de vamos a sorprender al resto del mundo enseñándoles qué maravillosa es la gastronomía. Creo que ese momento ya pasó, ese momento está clarísimo. La fascinación de cuando haces la cosa más sencilla para ti, e invitas a gente a comerla, y no pueden creer la complejidad de con chiles, tomates, ajo, cilantro y cebolla, ¿no? Que todo depende de la proporción en la que la hagas, qué chiles usas, qué tomates, o sea, evidentemente. Exitosas entre las diferentes industrias, o sea, por ejemplo, porque aparte, una de las cosas que son geniales ahora, todos los restaurantes mexicanos además usan vajillas mexicanas, entonces eso nos da para que las vajillas mexicanas se aprecien. Eh, y ahora que todos queremos probar el chocolate mexicano, criollo, no el que pasó por Bélgica para una manufactura del tipo que querían los europeos siempre, ¿no? Con esos estándares. Cuando ya nos podemos apropiar nosotros de los estándares y hacerlos de ese nivel, con las condiciones locales que podemos agregarle como beneficios, no solamente se vuelve importante el molino de chocolate o todos los artefactos que se han usado tradicionalmente para procesar el chocolate de una manera casera, ¿no? Ahora hay toda una industria que puede artesanal, que además es sustentable, que además tiene que ver con lo que el mundo pide a gritos, que es que las economías locales puedan hacerse más, pues más exitosas, para que puedan sostener mejor a las diferentes comunidades o grupos o secciones entre las mismas ciudades. No estoy hablando solamente del campo.
estoy hablando de las comunidades en término amplio. Ahora con la pandemia ha quedado claro que todo lo que la gastronomía mexicana ofrece es justamente un mundo infinito de posibilidades en torno a ella, ¿no? Desde los diseñadores y cómo la presentan, los comunicadores y cómo hablan de ella, la narrativa que tiene que ver con la comida, o sea, ¿por qué comemos esto en esta fecha? ¿Por qué este pan es importante para esta fiesta? ¿Por qué es importante que se coma esta verdura o esta fruta en esta temporada y no en esta? O sea, la discusión que en términos de la cultura y de la identidad que se genera a partir de poner atención a la comida realmente de una manera seria y no como moda y como solamente tratarte de aprovechar de un fenómeno que habías visto a lo mejor a tu alrededor siempre, creo que tiene que ver con pues con un momento en el mundo que estamos viviendo donde nos tenemos que poner no solamente muy creativos, sino muy responsables y toda la gente que nos dedicamos a la comida, una cosa, quiero ir todavía un poco más allá en esta revoltura de cosas que les estoy diciendo. Ahora con la pandemia ha quedado clarísimo que la salud tiene muchísimo que ver con lo que comemos y en este gobierno que estamos ahora con la lucha de los etiquetados, ¿no? Por ejemplo, me parece importantísimo que en este tiempo, que ha sido más claro que nunca, que la salud tiene que ver con lo que comemos y entre más sanos estamos, más preparados estamos para cualquier, digamos, para combatir cualquier mal, incluso el COVID, está claro que, aunque no sabemos muchas cosas, sí sabemos que entre más sanos somos, menos propensos somos a que sea letal, ¿no? El virus. Entonces, la comida se ha vuelto ahora un arma todavía más importante, porque no solamente tenemos la convicción de los sabios, de que nos dicen que lo que comemos es importante. Tenemos la realidad que hemos vivido de ver a la gente que está enferma a nuestro alrededor, como un bicho como el COVID, de veras, si tú no estás sano, termina contigo. Y todas las enfermedades, que si la diabetes, que si la obesidad infantil, que si las enfermedades cardiovasculares, que están relacionadas directamente a cómo comemos y a cómo estamos de sanos, y evidentemente también a que si nos movemos y que si podemos hacer ejercicio más seguido, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la comida en el sentido más amplio de la comida de lo que la comida es. Más allá del valor cultural, el valor de sanidad física y de salud de una población, ¿no? Si nos vamos a los antecedentes de Mesoamérica, en Mesoamérica es la cuna de un montón de ingredientes que han sido para el mundo, digamos, parte de la dieta casi que primaria, ¿no? El típico caso de los jitomates, por ejemplo, ¿no? Los jitomates son, en Italia todos los italianos te dirían que no podría haber comida italiana sin jitomates, y eso viene de aquí, es de nosotros, es de esta parte del mundo. O sea, de esta parte del mundo, para el mundo. ¿Y por qué es hasta hace poco que en México realmente podemos encontrar una variedad interesante de jitomates y de tomates y tener la delicadeza de saber que hay ciertas cosas que en ciertas temporadas del año se cultivan mejor en una parte de la República, otras que funcionan en otra? ¿Por qué en Italia uno iba y habían 18 variedades de jitomates en el verano y en México solamente había jitomate bola y jitomate guaje? Porque evidentemente tiene que ver con la agricultura, la economía, las políticas nacionales de desarrollo, de autonomía alimentaria o de no autonomía alimentaria y de abrir las puertas a la importación, y el único criterio es que se consiga lo más barato. Yo creo que todo eso está en juego y la comida está siempre pegada a cualquier política de cualquier tipo, porque la comida es algo de todos los días. Entonces, la comida, yo siempre lo he sabido y siempre lo he pensado, pero me da mucho gusto saber que cada vez más gente en el mundo, y a lo mejor desafortunadamente a través de la pandemia, estamos conscientes de que o sea, de manera más colectiva,
de la importancia y de la relevancia de lo que todos los días comemos, de una actividad que es lo más común, lo más efímero, cómo de verdad se vuelve tan relevante y tan sustancial para la preservación, no nada más de la especie, sino de los campos, de los ríos, de los, de la riqueza agropecuaria, o sea, creo que a través de la comida se pueden resolver un montón de problemas del mundo. Todo el mundo ahora dice, ay, es que porque ahora los chefs son como activistas sociales y culturales y políticos. Pues porque la comida es tan fundamental de los seres humanos que si no atendemos lo que comemos con el cuidado con el que vemos el que se mantenga el Amazonas, estamos perdidos como humanidad. Entonces, no sé, creo que me estoy expandiendo, no sé si estoy hablando suficientemente al punto de temas que quieran ustedes escuchar. Yo por mí, yo les podría hablar horas bueno, ha quedado claro, como comencé diciendo, ha quedado claro que la gastronomía mexicana, desde luego que incluso antes de ser oficialmente reconocida, era patrimonio cultural de la humanidad. Todos los que saben de comida realmente y los que saben, hay tomos de gastronomía mexicana desde que llegaron los cronistas españoles. Hubo una fascinación por la diversidad, por la variedad de los mercados, por el tamaño de los mercados, el nivel de intercambio de mercancías, de tipos de chile de una parte de América a otra, de tipos de maíces, de tipos de semillas, no nada más de insectos, ¿no? Todo lo que se usaba para entintar, desde la comida hasta las telas, hasta tengo aquí mi blusa de grana, cochinilla y de caracol, miren que les presumo, muy feliz, oaxaqueño. Pero bueno, la comida tiene una, digo, evidentemente, es una riqueza extraordinaria, pero además, hoy en día es, yo creo que una piedra que nos va a salvar de un montón de problemas en el futuro y que va a salvar a un montón o sea, ha sido la industria más afectada por un lado, pero por otro lado creo que repensarla puede ser la salvación de muchos. Y voy a rescatar mi audífono que se me acaba de caer. Muy bien. Ya estoy. Mientras tanto, yo te diría, Gaby, mil gracias. Lo que haces es dejarnos muchas preguntas. El público está haciendo algunas y yo quisiera empezar por una reflexión. En efecto, quizá lo que demuestra lo vivo de la cultura y sobre todo el diálogo que sucede entre civilizaciones es pues precisamente la gastronomía, ¿no? Decías hace rato, y en efecto, la comida italiana pues no se explica sin los fideos chinos y el tomate mexicano. Nuestra gastronomía no se explica sin la llegada del arado y lo que significó eso para el maíz, ¿no? La influencia que el aguacate tiene en las comidas del Super Bowl en los Estados Unidos, o la misma influencia que tiene en la comida mediterránea, lo desabrida que sería la dieta mediterránea sin los elementos de la cocina o de la gastronomía mexicana. Uh-huh. Eso quiere decir que nuestra memoria colectiva, pues precisamente se muestra de forma viva ahí, ¿no? Cuántos recetarios, cuánta literatura, cuánto arte, además de la propia gastronomía en sí, se ha hecho precisamente alrededor de la gastronomía, cuánto cine, cuánta música inspirada, cuántas conversaciones con filósofos. Vivimos comentados antes de entrar en pantalla, pues que vivimos días donde quizá lo que vino a hacer es caerse un telón donde se muestra algo que ya existía, que una problemática previamente existente. En el caso de la gastronomía, quizá, y por ahí empiezo a construir la pregunta, digamos, el papel que juega la gastronomía en la factura de circuitos culturales donde se enlazan las rutas históricas, el turismo, los sitios arqueológicos, los pueblos, las ciudades, el conocimiento, y que a su vez esos circuitos pues generan modelos de bienestar económica, de la que viven millones de familias, ¿no? Uh-huh. La cultura en México pues produce alrededor del
3% del Producto Interno Bruto, y si sumamos a la industria alimentaria, pues sería muchísimo mayor. Estos días, este año raro y difícil, pues entre otras cosas hicieron que esas cadenas de valor, esos ecosistemas se rompieran. Haber cerrado de la noche a la mañana teatros, cines, auditorios, museos, por supuesto, restaurantes, espacios al aire libre, haber desconectado a los productores de sus centros de consumo, pues nos dio una experiencia que es brutal. Del otro lado, pues hemos visto cómo la vocación de quienes se dedican a los alimentos, pues produjo ejercicios de solidaridad increíbles. Estoy pensando, nos tocó ver desde la Secretaría de Cultura cómo restaurantes mexicanos en todo el mundo se dedicaron a preparar alimentos para entregarlos a los hospitales y ayudar al sector salud, a los médicos, a las doctoras, a las enfermeras. Lo mismo hemos visto en el país, como empresas incluso de catering dedicadas a la cinematografía se dedicaron a trabajar con las comunidades, como no solamente los restaurantes, los ciudadanos o los dedicados a otras cosas que no fuera la gastronomía, dieron vuelo a su imaginación para dar servicios de alimentos, para reinventarse económicamente, pero que a su vez pues, significó una suerte de riqueza y cultural que ha salido a borbotones. Lo que yo te quiero preguntar es, ¿cómo imaginas el futuro? O sea, ¿cómo sucede? ¿Qué le va a pasar al patrimonio cultural inmaterial que representa la comida con el uso de los espacios públicos de una forma distinta? ¿Cómo vamos a imaginar la vinculación entre la gastronomía y la posibilidad que ofrece, a pesar de que no, en el caso de México, el alcance no es total, de la brecha digital, pero de las oportunidades que ofrece el ámbito de la red, desde la compra en Internet de alimentos hasta la posibilidad de promover productos o hasta la posibilidad, por ejemplo, de procesos de educación artística o gastronómica, que bueno, pues también hemos visto en la pandemia, hay una gran oportunidad. Entonces, digamos, de un lado está la experiencia dolorosa y por otro lado están como estas experiencias de cursos, talleres de conexión, de trabajos de solidaridad de la comunidad gastronómica y cultural. Y yo lo que quisiera preguntarte es, ¿cómo están pensando, cómo están imaginando el paradigma que sigue? ¿Cómo lograr que construir modelos de economía cultural sostenible en el ámbito de la gastronomía? ¿Cómo verás que se relaciona con el resto de las disciplinas? Que pues esa es, la hibridación no solamente es el ámbito de lo físico y lo digital, la hibridación tiene que ver con la posibilidad de eso de que tú puedas asistir a una fiesta popular y que haya espacios dedicados propios, que bueno, eso es una tradición en México, pero que también en el tema del medio ambiente puedas tener una experiencia donde puedas ir a un vivero, donde además hay una experiencia gastronómica. O sea, ahí es al gusto de la imaginación y lo que pueda cruzarse y encontrarse ahí. Yo lo que, en ese ejercicio de imaginación, y ya que pues te dedicas a eso, en el fondo te dedicas a imaginar, ¿no? Y lo que el resultado del contramar no es otra cosa sino un ejercicio de imaginación que se introdujo en este como ramal que decíamos al principio, es cómo están imaginando desde tu espacio de trabajo, desde tu ámbito, con tus compañeros, con la gente que trabaja alrededor de la cocina, el futuro. Y sobre todo, quisiera también que nos ayudaras a conectar este futuro con una idea que a veces quizá se queda trunca. Cuando uno habla de gastronomía y sobre todo cuando habla de gastronomía en el mundo, te quedas como en la capa de los grandes chefs. Y creo que eso pertenece a una cadena mucho más amplia donde están las cocineras y los cocineros tradicionales, donde está la producción alimentaria, donde está la gastronomía o los alimentos como base fundamental del sistema de salud, de un sistema de salud pública que además se calcula desde la alimentación, se convierte en un sistema de salud preventivo, ¿no? Y en ese Totalmente. sentido ahorra costos. Entonces, pues que nos hicieras una reflexión sobre ese futuro. ¿Qué va a pasar con esa cadena? ¿Qué problemáticas están enfrentando estos días? ¿Y qué estás tú viendo en el ambiente? ¿Hacia dónde va la vinculación de la gastronomía con modelos de economía sostenibles? Ahí te dejo la pregunta y luego me sigo con las demás. Hice una especie como de agrupación de lo que está en el chat y en las preguntas. Perfecto.
Híjole, Pablo, mira, primero, sí soy bruja, pero tampoco tan bruja. Entonces les voy a decir lo que yo pienso que puede pasar. Y yo, como bien decías, y platicábamos antes de la conferencia, yo creo que una de las consecuencias, o sea, una de las cosas que ha pasado en la pandemia es que se ha levantado un telón que ocultaba lo que ya estaba, ¿no? Entonces, por un lado tenemos o sea, los problemas, por ejemplo, lo que decías de la alimentación, ¿no? Todas las capas de lo que es la comida en un país, ¿no? En un país como México. Nos damos cuenta que la salud preventiva tiene muchísimo que ver con la alimentación, ¿no? Entonces la comida tiene ese aspecto que no es que no se supiera, nada más no había habido una condición tan determinante como la pandemia que nos hiciera decir como país, híjole, sí hay que atenderlo, no es nada más un rollo ahí de los medioambientalistas o de los doctores de medicina tradicional, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha pasado con la pandemia es que se han caído, digamos, eh, se han caído a lo mejor mitos que existían, porque, como que la comida, como que la comida buena solo era una cosa de lujo, ¿no? La comida buena, o sea, hablar de comida buena requiere de un sentido infinitamente más amplio y diverso que no abarca únicamente a la gastronomía elevada o la alta gastronomía, ¿no? Entonces, híjole, hay muchas cosas que decir en cuanto a las preguntas que estabas haciendo tú. El futuro de la gastronomía, yo creo que afortunadamente ahora con la pandemia han surgido posibilidades infinitas en términos de eh, gente que se ha puesto a cultivar, gente que ha tenido que salir de la ciudad y volver a sus pueblos y volver a ayudar a cultivar el maíz y que se vuelve a dar cuenta de que el maíz que te comes después de la cosecha, la gente cuando se regresó a sus poblados en marzo, abril, no pensaba que se iba a quedar todo el tiempo hasta la cosecha, por ejemplo, ¿no? En el Valle Central de México, la cosecha generalmente sucede, se planta en primavera, se llueve durante el verano y se cosecha a principios de finales de agosto, principios de septiembre, octubre, ¿no? Estamos ahorita justo en ese periodo de abundancia del campo, te digo, estoy hablando del Valle Central, ¿no? Y el caso, por ejemplo, del maíz. Y yo he hablado con un montón de campesinos que me dicen, o bueno, perdón, con un montón de gente que estaba en la ciudad, que vuelve al campo y que regresan y dicen, es que ser campesino no está tan mal como pensábamos cuando nos fuimos a la ciudad hace 20 años, ¿no? O vivir en el campo tiene un nivel de salud que es infinitamente más alto a lo que podíamos pensar en la ciudad antes de que tuviéramos la conciencia de que en la ciudad no estábamos sanos. O sea, como que yo creo que se ha prestado para un montón de reflexiones. Los huertos urbanos, el cultivar, aunque sean chiles en la terraza de la casa, el ponerse a hacer conservas, o sea, la gente, literalmente, yo creo que una de las cosas que, y digo, tengo muy, muy como de frente el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Los, el regreso a los famosos Liberty Gardens, ¿no? Que son que animaban a todas las familias a tener su parcelita de terreno o de terrenito ahí alrededor de la casa cultivada para poder ser autosuficientes. La cantidad de programas que han surgido sobre, o sea, por ejemplo, la gente que tenía un excedente económico y entonces que compraba el panqué de naranja, todavía sucederá y sucede siempre que la gente que la gente que puede compra algo que le parece que está mejor hecho que de lo que ellos mismos pueden hacer, pues sucederá y ojalá que siga sucediendo para que las panaderías y las pastelerías y las chocolaterías y todo el mundo que tiene sus negocios pueda venderlo. Pero sí, yo creo que ha habido un retorno a cocinar para el diario como nunca nos había pasado, ¿no? Hemos tenido no solamente los que tienen las posibilidades económicas, sino hasta, o sea, todo mundo hemos tenido que volver a lo hecho en casa, a lo hecho al día, a lo hecho al momento, porque los restaurantes están cerrados, porque no se puede salir, porque no hay productos más que en los supermercados o en los mercados. Y eso nos ha abierto a un montón de posibilidades. Yo espero que eso sea el, el, la, el, la, lo bueno que quede de la pandemia. Evidentemente que la pandemia va a pasar y eventualmente los seres humanos, que queda claro que la comida es parte de eso, pero
los seres humanos somos fundamentalmente seres sociales, que la socialización tiene que ver con la comida es inseparable. Entonces, evidentemente que vamos a seguir. Tú ve cómo están todos los puestos en la Ciudad de México y en todas las ciudades de la República. En cuanto abre un puestecito, se atasca, porque la gente está ávida de socializar, la gente está ávida de comer comida que no sea la que hacen en su casa o la que haces tú solo. La gente que vivió sola la pandemia te dicen, lo primero que te dicen es, ya estoy, bueno, y también a mí porque es el tema que me ocupa y que me interesa, ¿verdad? Pero me dicen, es que estoy harta de mi comida, ya no aguanto vivir solo porque aunque sea salir una vez a la semana, te liberaba de sentir que estabas enrutinado, tú solito, ¿no? La comida es una posibilidad de convivencia y eso yo creo que es de lo que más podamos apreciar ahora con la pandemia. Ahora, de lo bueno que ha pasado, pues te digo que estamos más conscientes de lo que producimos alrededor, de lo que existe alrededor, de los ingredientes de alrededor, de que yo creo que hay una política nacional que tiene que ver con plantearse una autonomía alimentaria también, se están replanteando, te digo, desde cosas de etiquetados hasta que se está volviendo a pasar la normatividad, por ejemplo, de qué quiere decir una tortilla de maíz, ¿no? O sea, una tortilla de maíz, hay elementos variadísimos. Una tortilla de maíz, uno pensaría que solamente tienes maíz y tal vez un poco de residuos de cal de la nixtamalización y agua, ¿no? En una tortilla, digamos, que te venden de supermercado. Y resulta que, oh sorpresa, tiene 40 ingredientes que quién sabe, deja tú si te hacen bien o mal, quién sabe ni siquiera si lo hacen posible llamarle tortilla a ese producto que tú creías que estabas comiéndote como tortilla. Yo creo que lo positivo de la pandemia es que podemos hablar de todas estas cosas y que estamos obligados a hablar de todas estas cosas. Y además, creo que lo positivo de la pandemia es que nos ha obligado a ver hacia nosotros. En México tenemos un malinchismo para empezar con la comida. Y no te digo, no es que no supiéramos siempre que un buen mole era una cosa de la que uno puede estar muy orgulloso, pero hace 40 años nadie tomaba digo, yo me acuerdo, el tequila se empezó a poner de moda, pues, ¿cuándo? Con Salinas de Gortari. O sea, siempre ha estado y a la gente que le gustaba el tequila le gustaba, pero esta moda del tequila y luego esta moda del mezcal de 20 años después, de lo particular, de lo delicado. Y hoy en día la gente que está metida en el mezcal y en lo artesanal del mezcal te dice, es que es como los vinos artesanales. Y ahora los vinos artesanales también y naturales están de moda en el mundo. No los grandes vinos que todos quieren saber, al gran vino francés de Borgoña, ¿me explico? Ahora estamos dispuestos y no solamente dispuestos, ávidos de sabores locales específicos, de una cierta geografía, de el honguito que se da solamente en esa montaña después de las lluvias, de el chapulín que crece en quién sabe qué prado en las montañas de Hidalgo, o sea, de las particularidades gastronómicas de México, así como nos las han hecho ver otras culturas en otros países, ¿no? Entonces, yo te digo, entre que la pandemia te hace superar el malinchismo en términos de gastronomía, yo creo que esa es de las condiciones favorables que nos deja la pandemia. Yo creo que estamos todos muchísimo más agradecidos de comer una tortilla buena cuando tratamos de hacer una tortilla en la casa. Y ahora en la pandemia mucha gente trató de hacer sus propias tortillas o vio que las tortillas del súper sí sabían diferentes a las del otro lugar que se organizaron y ya te llevaban a domicilio. Entonces yo creo que, a ver, me preguntabas muchas cosas al mismo tiempo, pero a ver, el futuro que veo en el futuro, veo a un mundo donde sí sea un interés de cada individuo, no solamente de los que tienen el poder adquisitivo, sino de todos los individuos que han sufrido un daño irreparable o en sus familias o ellos mismos, que les hayan quedado, digo que todavía ni siquiera pasamos la pandemia real, o sea, todavía nos falta un rato de pandemia. Entonces, yo lo que creo es que lo que vamos a tener es una población más consciente de la salud y eso incluye forzosamente contemplar la alimentación como parte de la salud en términos de prevención y en términos de sustento, ¿no? Y yo creo que vamos a tener una industria de restaurantes muy dañada, pero por otro lado fortalecida y donde hay
oportunidades de otros tipos. O sea, vender en línea, usar las plataformas digitales para anunciar eventos, usar espacios que antes no se usaban o que antes tenían usos, digamos, ¿cómo se dice? Bueno, usos más comunes o usos más seguido para ciertos eventos, de repente ahora reapropiarnos de espacios para organizar eventos gastronómicos o culinarios con una mayor distanciación, con un mayor distanciamiento físico. No sé, yo creo que los espacios se van a reapropiar de todas las maneras. Me encanta, por ejemplo, de la pandemia, la reutilización de los espacios públicos, solamente porque hace falta más espacio en los lugares encerrados. Y en México tenemos la enorme ventaja de tener un clima muy favorable y muy templado, donde podemos usar los espacios públicos casi los 365 días del año. Ya pasó el tiempo de lluvias, que es lo más difícil para nosotros, ¿no? Entonces ahora vienen a lo mejor tiempos de un poco más de frío, pero tiempos de poder reutilizar los espacios, imaginarnos festivales a distancia en lugares donde a lo mejor no nos los hubiéramos imaginado. Definitivamente hacer lo que estabas diciendo del campo y de turismo rural y organizar menús y chefs y cocinadas comunitarias y viajes a ciertas comunidades donde las comunidades digan, queremos recibir a visitas hasta este lugar, aquí les vamos a enseñar cómo cocinamos estas cosas. O sea, creo que va a venir una reorganización en muchos sentidos, y evidentemente que la reorganización va a tener que ver con la comida, porque la comida es lo que hacemos todos los días, todos los humanos, para poder vivir. No sé, a ver, ¿se cortó? No, aquí estás. ¿Sigo? Ok. Sí. Pero, a ver, bueno, sígueme preguntando y así seguimos. Sí, bueno, te hago una pregunta del público. Marcela del Carmen Gallardo Vargas dice así, dice, más allá del binario obvio ricos pobres, ¿qué consecuencias crees que haya si se da a la comida las dimensiones de la política, de políticas públicas? A mí me parecería una de las cosas más inteligentes que pudiéramos hacer, porque justamente como lo acabo de decir, lo que comemos nos hace ser lo que somos, y yo lo creo profundamente. Si uno come, su cultura, su bondad, la riqueza de los campos, y vivimos en uno de los países más ricos, en serio. O sea, en México tenemos de todo por todas partes. Yo me acuerdo cuando abrí Contramar hace 22 años, que una de las cosas radicales era solamente usar pescados nacionales. Pues el litoral mexicano es enorme, ¿no? Entonces no es ningún sacrificio. Pero hace 22 años era impensable que un restaurante de cierta categoría no utilizara rodaballo de Francia o navajas de la península ibérica o mejillones de Nueva Zelanda o qué sé yo, merluza de Chile, no sé, pero yo lo que creo es que evidentemente que más allá del binomio ricos y pobres, yo creo que nos tiene que dar la certeza de que al interior de nuestro haber como país, podemos lograr una autonomía alimentaria como nunca se había pensado desde los 50 con Ruiz Cortines. Entonces yo creo que a mí me parecería súper positivo hacer una política nacional más a futuro, porque definitivamente tiene que ver con el futuro, ¿no? En el presente se aprecia poco los cambios que tú puedas ir haciendo en agricultura, los cambios que tú puedas ir haciendo en políticas, digamos, de importación. Y yo no digo que no puedas importar ciertas cosas. O sea, yo creo que el libre mercado no se opone con comer lo mejor que tú tengas localmente y con producir lo más posible localmente. Eso tiene que ver con un gobierno que apoye políticas de real crecimiento nacional. Y yo creo que eso sería una cosa súper importante que tenemos que hacer. Échate las próximas, ándale, sígueme cuestionando. No, ya con eso termino. Más bien te hago un comentario que es complementario de María Elisa Wolfer. Ajá. Básicamente ella dice, el consumo local se ha beneficiado sin duda de este proceso.
la calidad de los alimentos que estamos consumiendo, si no todos, es mejor, o busca cumplir con algunas características que antes dejamos de ver, como que sea local, mejores ingredientes, frescura. Es decir, la importancia que va a tener en el mediano y el corto plazo los mercados de cercanías. Totalmente, totalmente de acuerdo, sí. Pues creo que se nos agota el tiempo, Gaby. Híjole, ¿por qué hablo tanto? ¿Por qué no me paraste antes, Pablo? No, porque al revés, ¿para qué pararte si estás muy bien, mejor escucharte que interrumpirte, ¿no? Pero pues agradecerte tu mesa, da para muchísimo más, ¿no? Sí. Se abre así como una suerte de ramal o de laberinto, pero sí nos queda muy claro. Quizá cuando pensamos se llama industrias culturales, y si las aterrizamos a temas como mucho más terrenales que tiene que ver con los creadores, con los artistas, con la enorme cadena de valor que hay detrás de, por ejemplo, la industria restaurantera o gastronómica, que pues la cadena se conecta desde el campo hasta la mesa, y todos los inmensos medios que hay ahí, de la cantidad de empleos que genera, y quizá es de las pocas procesos de la vida económica que conectan tan clara y tan notoriamente la vida del campo y la ciudad, pues eso denota el poder cultural que tiene la gastronomía. Totalmente. Y encima de eso, además, pues quizá pues en efecto, valorando lo que significa en términos regionales, en términos de identidades, en términos de que la gastronomía explica la historia, y con toda seguridad también estará explicando el futuro, ¿no? Si queremos construir una sociedad que sea mucho más sólida, pues tenemos que aprender a construir modelos de salud preventivos, y eso empieza precisamente por lo que comemos, ¿no? Totalmente. Y yo quiero acabar nada más con una imagen que me parece súper importante aparte en este momento, nada más tener presente, que es Francisco Toledo haciendo tamales en la plaza de Oaxaca cuando iban a poner el McDonald's en Oaxaca. Acordémonos de eso, porque Francisco Toledo, yo creo que además de ser uno de los artistas más responsables social y culturalmente, pues uno de los artistas más extraordinarios que hemos tenido en nuestra patria, ¿no? Pero el valor cultural de la comida, la gente que ha tenido la visión, como Francisco Toledo, lo ha sabido siempre. No perdamos ese valor. Es lo único con lo que yo creo que nos tenemos que quedar. Y no quiere decir no ir a exponer a Alemania y no estar en contacto con el mundo exterior, pero es no perder el valor de lo que tenemos nosotros. Claro, ¿No? pues. Entonces, nada más esa imagen, así se las dejo a todos para que nos acordemos. Con esa nos quedamos guardadas. Te agradezco muchísimo esta conferencia, habernos abierto las puertas de tu casa, de tu mesa, de tu imaginación. Desde aquí, un abrazo, espero que pronto sea en físico, y por lo pronto, pues gracias por este abrazo de palabras, y pues muy, muy agradecidos desde la Secretaría de Cultura y con el público, pues que también siguió tan atentamente la conversación. Muchas gracias, Pablo. A ti, muchas gracias. Siempre es un gusto conversar contigo, y por suerte nunca me di cuenta de si había más gente o no, entonces me la tomé como una conversación muy personal. Les mando a todos muchos saludos, muchas gracias a todos los que escucharon, y aquí sigo a tus órdenes. Hay un libro muy bonito de un escritor español que se llama Constantino Bertolo, que se llama precisamente La Cena de los Notables. Y lo que decía es que el mejor espacio público es el que es una casa con las puertas y las ventanas abiertas, donde uno puede sentarse a escuchar conversaciones, y eso fue lo que hiciste con tu casa, así que muchas gracias. Con muchísimo gusto, de veras. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Suerte. Un beso. Saludos Chao. a todos. Igual, chao.